aquí presentes esta noche con el doctor Osvaldo Aimo, como bien lo habíamos presentado en la introducción, especialista en seguridad vial, donde con él vamos a estar charlando del programa específico, lo que es Visión Cero. En la semana previa, donde se vieron las estadísticas de muertes que hubo en Rosario por accidentes de tránsito. Buenas noches, Osvaldo, y gracias por estar aquí presente. No, el agradecido soy yo, realmente me llamó mucho la atención la convocatoria que me hiciste con respecto a hablar específicamente de Visión Cero. Un paradigma que aparece en Suecia. ¿Nos contaba un poquito de qué se trata? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es un nuevo paradigma y ellos realmente rompen el esquema tradicional de cómo veníamos enfrentando al tema de la seguridad vial, fundamentalmente para hacer frente a muertos y heridos graves, porque ellos, después de 60 años de trabajo ininterrumpido como política de Estado, porque es el país líder, por supuesto, se dieron cuenta que del sistema tránsito, este sistema artificial hecho por el hombre, que tiene 3 componentes, en realidad son 4, que son las normas, lo que regula todo, pero bueno, los 3 componentes básicos son el factor humano nosotros, la vía, o sea, el factor ambiental, y el vehículo, el factor vehicular. Entonces ellos, ¿qué dijeron? Que habían estado trabajando demasiado sesgadamente sobre el factor humano, tratando de concientizar, educar, sensibilizar, capacitar, luego sancionar y controlar a un factor humano imperfecto. Entonces ellos plantean qué puede hacer el diseño y la innovación tecnológica de la vía y qué puede hacer el diseño y la innovación tecnológica del vehículo para que cuando el factor humano cometa un error, y lo vamos a cometer, no lo pague con la vida o la discapacidad. El principio filosófico de Visión Cero dice que el único número ético aceptable de muertos y heridos graves en el tránsito es el 0. Es una vara muy alta, ¿no? De todas maneras, yo tengo un video donde ellos demuestran esto porque le hacen un reportaje a una persona y le dicen, de los 247 muertos del año pasado en accidentes de tránsito en Suecia, ¿cuál le parece a usted que sería un número aceptable de muertos y heridos graves? Y esta persona, bueno, te puedes imaginar, de 247 con un programa, él dice, bueno, 70. En ese momento la cámara enfoca, se acercan 70 personas. Él se da vuelta y esas 70 personas son su familia. Entonces le vuelven a hacer la pregunta, ¿cuál sería el número éticamente aceptable? Y el 0. No hay otro. Osvaldo, qué interesante y también qué terrible, ¿no? Toda Suecia tiene 247 muertos en un año. Rosario solo, nuestra ciudad, tiene 200 muertos en un año. Esto sin magnificarlo, digamos, con los heridos, los discapacitados, todo lo que generamos. Me parece que hay también, obviamente vos hablaste del factor humano, tratar de que siempre se puso énfasis, pero también seguir trabajando el factor humano, seguir tomando conciencia de esto, por esto estos programas, ¿no? O sea, es como vos decís, cuando le toca a uno es cuando realmente mensuramos en su verdadera dimensión lo que significan 200 muertos por año. Ahora, ¿es posible, digamos, pensar en un programa sueco en la Argentina? Mira, el tema es el siguiente, o sea, yo siempre digo lo mismo, ellos no son enanitos verdes con ojos saltones, cabezones que recién bajaron de Júpiter, son seres humanos como nosotros, que tenemos, además, bueno, por supuesto, salvando las diferencias de las culturas, la historia y todo ese tipo de cuestiones, tenemos algunas cosas que nosotros no hemos hecho y encima que no hemos hecho nada bien, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, a ver, mucha gente habla del tema del énfasis en la educación vial y yo después voy a dar algunas cifras, ¿no? El énfasis en la educación vial y todo ese tipo de cuestiones. Y yo pregunto, ¿desde cuándo nosotros tenemos una ley que obligatoriedad de la educación vial desde jardín de infante en adelante? Además de esto, cuando la cumplimos, que esa es la otra cuestión, y además de esto, ¿cómo capacitamos a nuestros docentes en su formación docente para hacerse cargo de la educación vial? Yo soy integrante del Comité Consultivo de la Agencia Nacional desde hace muchos años. En la gestión anterior, nosotros pasó por nuestras manos un libro de educación vial que se repartieron en las escuelas del país. En ese momento estábamos capacitando docentes en Corrientes. Le llegaron 2 toneladas, no me acuerdo cuántas toneladas de libros, que fueron todos estivados en las bibliotecas de las escuelas porque no había docente capacitado para hacerse cargo de impartir la educación vial. Entonces yo digo, todo el mundo habla de educación vial, está hermoso, es genial. A ver, como título. ¿Qué hacemos después como contenido? Es otro problema.
Y estas cosas nos pasan en Argentina mucho. Y más aún teniendo en cuenta los contextos donde muchas veces la situación económica o que tenga que ver con los momentos particulares del país, ¿no? Porque uno imagina autos que vengan de algún modo a través de una innovación tecnológica, que estén preparados para evitar una colisión o un siniestro, van a llegar. Pero siempre, como siempre decimos, lo que viene a Argentina viene más tarde o bien en interín, es que ¿qué hacemos, digamos? ¿No? Sí, puede ser específicamente el trabajar sobre el abordaje de una ley que incluya como materia la educación vial dentro de la educación primaria y secundaria, como marcabas. Sí, eso es muy importante, pero hay que tener en cuenta una cuestión. A ver, yo empiezo desde jardín de infantes en la escuela, ¿cierto?, a capacitar a nuestros niños. Perfecto. ¿Cuál es una persona que tiene un valor tremendo para el niño? Su docente. Su docente acaba de decir que no se puede cruzar una calle en una ciudad cualquiera por un lugar que no sea la esquina. Con este conocimiento y este valor impartido por una persona muy importante para ese niño, sale de la escuela y se encuentra con el otro valor importante para él, que es la mamá o el papá. ¿Y qué hacemos nosotros de la mano de nuestros niños en la vía? Todo lo contrario a lo que dice la escuela. Entonces, esa contradicción, ¿cómo hacemos para zanjarla? ¿Me entendés lo que te quiero decir? O sea, yo estuve becado en Alemania en el año 95 en una escuela de educación vial para niños. Lo que hacía la escuela, los padres lo refuerzan en la vía. Los padres lo refuerzan en la vía. ¿Me entendés? O sea, el niño recibe no una dicotomía, sino el mismo mensaje. ¿Está claro? Y que esto Alemania, empezaron 20 años después que los suecos, ¿no? Pero bueno, pero ellos también son un modelo a seguir. ¿Me entendés? O sea, la educación vial, yo estaba en una escuela de educación vial para niños. La educación vial que ellos le daban a sus niños dentro del currículo escolar es tremendamente bien unido entre la parte teórica y la parte práctica que se hace en el patio de la escuela utilizando la bicicleta. Porque ellos lo que vieron es que, viendo el tránsito de desarrollo del niño, cómo su desarrollo cognitivo y demás, cómo se puede utilizar desde el punto de vista del uso de la bicicleta para hacer educación vial. Lo que tiene que ver con la prevención específicamente, ¿está a favor usted de lo que son el control de tránsito a través de cámaras, a través de domos, todo lo que es a nivel ciudad y luego poder ejecutar multas a través de ese control específico? Sí, hiciste dos preguntas que me parecen que son muy interesantes y por lo menos la pregunta tiene dos partes, ¿no? En todos los países del mundo los sistemas tecnológicos son utilizados ¿para qué? Para tratar de que el factor humano cumpla, que ese es un problema, ¿no? O sea, la ley está. ¿Por qué esos países también tienen que utilizar estos elementos tecnológicos? Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros con los elementos tecnológicos en Argentina? O sea, ¿cuánta cantidad de multas son recaudatorias en Argentina? Yo encuentro el camioncito del radar de la Agencia Provincial de Seguridad Vial escondido debajo de las patas del puente que une la ruta Nacional 11 a la altura de Baigorria, donde yo vivo, con la ruta 34 a la altura de Ibarlucea. Entonces yo digo, a ver, señores, el Estado no puede estar haciendo esto, ¿no? Cuidado, ¿sí? Y estos elementos tecnológicos se utilizan en todas partes. Ahora, la otra cuestión es la multa. Fíjate la discusión que se armó acá en nuestra provincia, cuando los senadores y los diputados de la provincia acaban de bajar a la mitad el monto de las multas. Esto yo en mi curso de capacitación en Madrid en junio lo planteé, vos fíjate sin saberlo. Cuando yo decía el valor que tienen las multas en Argentina, a mí me dijeron que era imposible. La multa tiene que ser proporcionada a la falta que vos cometés, que se pueda pagar y que el Estado la cobre. Si no se dan esas tres condiciones, es imposible. Hace un mes apareció en el diario La Capital una noticia que para mí es gravísima para la seguridad vial y nadie se dio cuenta. Decía, por usar el celular en el centro de Rosario, la multa es de 147.000 pesos. A ver, muchachos, ¿de qué estamos hablando? Claro. Bueno, estas exageraciones también se dan en muchos municipios de la provincia, donde ponen un cartel de 60 kilómetros, a los 10 kilómetros hay un radar y a 70 kilómetros son 15.000 pesos la multa. Es decir, son multas impagables, son multas que simplemente tienen un afán recaudatorio y que no hacen nada en colaborar con esto de que es realmente la seguridad vial. Totalmente. Ahora en Alberdi hay una gran campaña que no se puede estacionar más sobre las veredas que dan para poner los autos frente a las cocheras.
muchas, y de eso cantidades de multa la Guardia Urbana Municipal está haciendo, sin conciencia de que no se hace daño a nadie cuando uno estaciona su vehículo frente a la cochera, ¿no? Porque deja perfectamente libre el paso peatonal, que si no se tendría de césped. Entonces toda esta cuestión remarca que hay una desorientación en el sentido que tiene la multa, en el sentido que tiene la cámara, que es justamente la preservación de la vida y la preservación de la integridad física de los conductores. Entonces me parece que nos falta todavía en la faz humana en la Argentina, pero sí es cierto que podemos pasar a las otras partes que también son importantes. Claro, lo que pasa es lo siguiente, inclusive salieron en los medios organizaciones que le pidieron al gobernador que vete esta ley. Yo le mandé una carta al gobernador para que realmente la promulgue, porque me parece que está bien hecho esto, porque nadie contaba cuando se hizo de que la nafta se iba a ir al valor que se fue. Claro. Y ahí está la cuestión, ¿me entendés lo que te decía? O sea, al principio vos no sabés eso, claro, pero ahora si vos venís monitoreando la cuestión, podés hacer las correcciones necesarias. Ahora, yo te quiero llevar también a otra cuestión, que es el tema de los adelantos tecnológicos de los vehículos, ¿no? Yo dije recién que puede ser el diseño y la innovación tecnológica de la vía y del vehículo. La industria automotriz ha hecho casi todo. Cuidado que nosotros vamos hacia el auto autónomo. Para mí, esto lo digo ahora, Visión Cero lo que plantea es justamente esto. O sea, yo hice una traducción, digamos, de lo que entendí de la cuestión Visión Cero. ¿A dónde apunto? A que el ser humano no puede manejar más. No puede. Es imposible. ¿Por qué? Porque ni el sistema nervioso central nuestro, ni la anatomía de nuestro cuerpo está diseñado por la naturaleza para un sistema tan complejo y cambiante como el tránsito. A ver, yo te doy 3 o 4 tips. ¿Por qué pienso esto? Primero, los lapsos atencionales. La capacidad cognitiva que tiene nuestro sistema nervioso central, ¿sí?, para estar totalmente atento a lo que es la conducción de un vehículo, está ahí 25 a 30 minutos. Si yo no hago algo diferente para bajar mi tensión, mi sistema nervioso central estalla. ¿Está? Ahí son los lapsos atencionales. La otra cuestión, ¿cómo hago yo para que el factor humano entienda el riesgo real que tiene el sistema versus el riesgo que él percibe que tiene el sistema? A ver, si yo me puse a conducir bajo el efecto del alcohol una vez y no pasó nada, si paso un semáforo en rojo una vez y no pasa nada, si como peatón cruzo en cualquier lugar una vez y no pasa nada, y lo hago de nuevo y no pasa nada, ¿qué empiezo a pensar? Esto es tan riesgoso como dicen. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando pasa. Si nosotros no encontramos una forma en que el factor humano entienda e internalice este riesgo para que tome las medidas de prevención, no para paralizarse, para tomar las medidas de prevención, es muy difícil. Y la tercera, para mí, la más grave de todas, los seres humanos no somos seres no somos seres racionales con emociones, somos seres emocionales que razonan. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo hago educación, capacitación hacia el factor humano, que es la educación vial, estoy apelando a su factor racional. ¿Qué pasa con toda esta información cuando en una situación real de tránsito él tiene que actuar? ¿Quién lo domina? La emoción. Y ahí está la otra patita difícil de todo esto, ¿no? En ese sentido, doctor, y teniendo un poco como antecedente y referencia su experiencia internacional, ¿qué opinión tiene específicamente lo que tiene que ver con nuestro país, en lo inherente a la justicia, cuando se produce una muerte, ya sea casual o bien, como pasó esta semana, ¿no?, con el ex jugador de Newell's que fue condenado por 2 años en prisión de suspenso? ¿Qué opinión a usted le merece cuando se sucede un homicidio culposo en un accidente de tránsito? Muchas de las cuestiones, sobre todo España, bueno, en Alemania también pasó, por supuesto en Suecia, en Inglaterra, en Estados Unidos, que así las multas, o sea, las prisiones son efectivas. Yo no creo que una persona vaya a cambiar mucho su conducta haciendo cálculo de cuánto va a estar preso, ni nada por el estilo, ¿no? Pero de todas maneras es importante y es efectiva la pena, digamos, ¿no es cierto? Yo siempre digo que las personas que cometen infracciones de tránsito no son errores, cuidado, ¿eh? Conducir con 3 gramos de alcohol por litro de sangre no es un error, es un delito. Y eso lo tipifica la ley. Está claro esto, ¿verdad? Si las penas son efectivas, las cuestiones empiezan a cambiar. Ahora, siempre llegan a un nivel. Y te cuento una cosa. En 2009 se hizo un trabajo de investigación que a mí me llamó mucho la atención, por primera vez lo escuchaba, que se llamó seguridad vial basado en la evidencia. Tenemos que trabajar en esto, en la evidencia científica de medidas que dieron resultados.
Porque nosotros hacemos medicina basada en la evidencia. Yo hago pediatría basada en la evidencia, ¿está claro? Bueno, seguridad vial basada en la evidencia. ¿Y qué demostró este trabajo? 3 cosas que son increíbles. Primero, las medidas de seguridad vial que más aportaron a bajar muertos y heridos graves son la innovación tecnológica de la vía y del vehículo, las más efectivas. Segundo, efectivas pero no tanto, la legislación y el control y la sanción. ¿Por qué? Porque vos dependés que el factor humano cumpla. Y la tercera, la menos efectiva de todas, la educación vial. Lo dejo para que lo pensemos, ¿no? En ese sentido también, y apelando un poco a esto que decías, ¿no? Somos más emocionales con razón que racionales con emoción. Y retomando un poco esta idea, esto también está implícito, por ejemplo, en las publicidades de nuevos autos, que no se habla tanto a la seguridad, sino a tener la orquesta dentro del auto, a tener la máxima de las comodidades, y no se piensa que justamente son todas esas comodidades que nos evitan el mundo del riesgo que estamos viviendo cuando ponemos el auto a 100 o 120 o 140 kilómetros por hora. Entonces, también la publicidad, también nuestra sociedad apunta a lo emocional sin ver la racionalidad de los riesgos que implica manejar un vehículo. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Terminaste con la pregunta? Sí, un poco un planteo, sí. Sí, perfecto. Me parece espectacular porque realmente esto es otro gran área que hay. A ver, a nosotros nunca nadie nos enseñó como usuarios el poder que tenemos. ¿Y dónde está demostrado este poder? Ojo que yo no estoy sacando al Estado de la responsabilidad que tiene, ¿eh? Y ahora voy a decir una cosa. Pero nosotros como usuarios, si nosotros como usuarios seguimos prestigiando el confort versus la seguridad, vamos a tener los vehículos que tenemos en el Mercosur. ¿Y cuáles son esos vehículos? Misma gama, misma marca, ¿sí? Vendido en la Comunidad Económica Europea versus Mercosur, 30% menos de seguridad. Está claro. Muy interesante. Eso es un dato no muy conocido. Claro, lógicamente. Por eso, pero la Latin NCAP, que es la rama americana de la Euro NCAP, yo tuve a su gerente máximo, que es el ingeniero Alejandro Fura, un uruguayo, en el curso que hice en Madrid. Ellos demuestran esto. Pero además otra cuestión, y esto también es un mensaje que hay que dar a nuestra sociedad. Esos vehículos no son más caros. A ver, cuando nosotros a partir de 1 de enero de 2014, estoy hablando 1 de enero de 2014, con bombo y platillo salimos a decir al mundo que Argentina obligaba a sus automotrices a poner en sus vehículos 0 kilómetros airbag frontal, doble airbag frontal y ABS. 1 de 2014, eso estaba ya perimido en todas partes del mundo, ¿sí? Entonces, se demostró, Latin NCAP demostró que un vehículo sin esos elementos tecnológicos versus un vehículo que tuviera como a partir de allí, la diferencia era de 60 euros. A ver, ciudadanos de segunda en el mundo. Claro, o sea, los vehículos al mismo precio, pero con mucho menos seguridad de lo que significa cuando esos mismos vehículos se exportan a Europa. Totalmente. Estoy entendiendo bien. Exactamente. Y esto porque se explota esto de que somos emocionales, digamos, que tienen razón, pero que a veces no la usan. No solamente eso. Hay otro problema más grave que apareció ahora. Nosotros teníamos una legislación que decía que a partir de 1 de enero de 2018 todos los vehículos en Argentina van a tener ESP obligatorio de fábrica. El ESP es el control de estabilidad. Señores, quiero decirles una cosa. Es el elemento tecnológico que más gente salvó en el mundo después del cinturón de seguridad. Otro invento sueco. Cinturón de seguridad de 3 Osvaldo, puntos, ¿no? Me dejaste un sueño, que es la visión cero de que ningún rosarino muera más en un accidente de tránsito. Bueno. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable, muy amable.